Querido amigo, querida amiga, bienvenido una vez más a este espacio en el que juntos reflexionamos sobre la palabra de Dios y sobre cómo aplicarla de manera práctica a nuestra vida. Hoy quiero que nos enfoquemos en un tema central en la vida espiritual de todo creyente: la oración. Quizá pienses que ya sabes qué es orar, que lo haces cada día que lo aprendiste desde niño o niña. Pero lo cierto es que la oración es una fuente inagotable de poder de comunión y de transformación, que muchos aún no alcanzamos a comprender en toda su plenitud. Quiero que hoy podamos descubrir cómo la oración no es simplemente repetir palabras, no es únicamente un ritual, sino que es una conexión directa con el corazón de Dios. De igual forma, nuestras oraciones no siempre eliminan las pruebas, pero nos dan el poder y la gracia para atravesarlas. Pablo lo entendió cuando pidió 3 veces que Dios quitara de él un aguijón en la carne, y la respuesta fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. En lugar de recibir lo que pidió, Pablo recibió algo mejor: la gracia suficiente para soportar y glorificar a Dios en medio de la dificultad. Esto nos enseña que la oración siempre tiene una respuesta, aunque no siempre sea la que esperamos. A veces Dios dice sí, otras veces dice no, y otras veces dice espera. Pero en todas las ocasiones, su respuesta es perfecta y busca nuestro bien. Por eso, la verdadera transformación de la oración no está solo en los milagros que produce afuera, sino en los cambios que produce dentro de nosotros. Nos hace más humildes, más agradecidos, más sensibles a la voz de Dios, más perseverantes, más confiados. La oración nos convierte poco a poco en la imagen de Cristo, porque nos une íntimamente con Él. En la siguiente parte vamos a profundizar en cómo establecer un estilo de vida de oración práctica y diaria, con ejemplos concretos que podemos aplicar para mantenernos firmes en la presencia de Dios y experimentar una transformación duradera. Ahora quiero llevarte a reflexionar en algo muy importante. La oración no debe ser vista como un recurso de último momento, sino como un estilo de vida. Muchos oran únicamente cuando enfrentan problemas, cuando llega la enfermedad, cuando las puertas se cierran. Pero la verdadera vida de oración no se limita a los momentos de crisis, sino que se convierte en un hábito diario, una necesidad tan vital como respirar. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo dice: «Orad sin cesar». Esto no significa que pasemos las 24 horas del día arrodillados, sino que debemos mantener un espíritu de oración constante, un corazón que siempre esté en comunión con Dios. La oración es más que palabras. Es una actitud del alma que permanece conectada con el Creador en todo momento. Un estilo de vida de oración significa comenzar el día entregándolo a Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo. En Marcos capítulo 1, versículo 35 se relata: «Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba». Jesús, siendo el Hijo de Dios, apartaba tiempos de intimidad con el Padre cada día. Si Él necesitaba hacerlo, ¿cuánto más nosotros? Esto también significa orar en medio de nuestras actividades diarias. No siempre tenemos que esperar a estar en un lugar cerrado o en un templo. Mientras caminas, mientras trabajas, mientras viajas, puedes hablar con Dios. Nehemías es un ejemplo de esto. En Nehemías capítulo 2, versículo 4, cuando el rey le preguntó qué deseaba, él primero oró a Dios antes de responder. Fue una oración corta, silenciosa, pero poderosa. Nos enseña que podemos mantener una comunión constante en cualquier lugar y en cualquier situación. Otro aspecto fundamental es terminar el día en oración. El salmista escribió en Salmos capítulo 4, versículo 8: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Terminar el día entregando nuestras cargas a Dios nos da paz, descanso y fortaleza para el día siguiente. Establecer un estilo de vida de oración también requiere disciplina. Así como establecemos horarios para comer o trabajar, necesitamos tiempos apartados para buscar a Dios. Daniel oraba 3 veces al día, como lo relata Daniel capítulo 6, versículo 10. No importaba si estaba ocupado, si había decretos en su contra, si corría peligro, él mantenía su compromiso con la oración. Esa disciplina lo sostuvo incluso cuando fue lanzado al foso de los leones. Ahora bien, es importante que entendamos que la oración no tiene que ser complicada. Muchos creen que deben usar palabras rebuscadas o largas frases para que Dios los escuche. Pero Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 7. «Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Lo que Dios busca es sinceridad, un corazón que se abre con honestidad».
Un estilo de vida de oración también incluye orar en todo tipo de circunstancias. En Santiago capítulo 5 versículo 13 dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La oración no es solo para pedir, también es para agradecer, para adorar, para rendir nuestras alegrías y nuestras tristezas delante del Señor. Debemos entender también que la oración tiene diferentes formas. Está la oración de petición, cuando presentamos nuestras necesidades. Está la oración de intercesión, cuando clamamos por otros. Está la oración de acción de gracias, cuando reconocemos la bondad de Dios. Está la oración de adoración, cuando simplemente exaltamos su nombre. Cada una de ellas es parte de una vida de oración completa y madura. Quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si cada día comenzaras tu jornada con 15 minutos de oración sincera? Terminara tu día con otros minutos entregando tus cargas y en medio de tu rutina mantuvieras conversaciones breves con Dios, tu vida espiritual sería diferente. No significa que no tendrías problemas, pero sí tendrías una fortaleza interior que nada ni nadie podría derribar. Otro elemento importante en un estilo de vida de oración es la intercesión. Interceder es ponernos en la brecha por otros, clamar por la vida de familiares, amigos, la iglesia, nuestra nación. Moisés es un ejemplo de intercesor. En Éxodo capítulo 32, versículo 11, intercedió por Israel cuando Dios quiso destruirlos por su idolatría. Su oración detuvo la ira de Dios y mostró el poder de alguien que clama por otros. La intercesión también la vemos en Abraham cuando oró por Sodoma en Génesis capítulo 18, versículo 23 en adelante. Abraham se acercó a Dios con humildad y pidió que, si había justos en la ciudad, no la destruyera. Aunque al final Sodoma fue destruida, su oración mostró un corazón compasivo que buscaba la misericordia divina. La oración intercesora tiene un poder especial porque refleja el carácter de Cristo, quien es nuestro intercesor delante del Padre. En Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando intercedemos, participamos de la obra de Cristo, llevamos las cargas de otros y abrimos la puerta para que Dios actúe en sus vidas. Un estilo de vida de oración también se fortalece con la alabanza y la adoración. Muchas veces pensamos que orar es solo pedir, pero la oración se enriquece cuando dedicamos tiempo a adorar. Pablo y Silas lo demostraron en Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26. En la cárcel, en lugar de quejarse, oraron y cantaron himnos a Dios. Entonces se produjo un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión. Se abrieron las puertas y se soltaron las cadenas de todos los presos. La oración acompañada de adoración libera poder sobrenatural. Finalmente, un estilo de vida de oración nos conduce a la intimidad con Dios. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La oración es la manera en que permanecemos en Cristo, unidos a Él como los pámpanos a la vid. Sin esa conexión, nuestra vida espiritual se seca. Con esa conexión, llevamos fruto abundante. Por eso, querido hermano y querida hermana, la invitación de hoy es a que hagas de la oración un estilo de vida, no un recurso ocasional. Que tu vida sea marcada por una constante comunión con Dios. Que no pase un día sin que hables con tu Padre Celestial, sin que le entregues tus cargas, sin que le expreses tu gratitud. En la siguiente parte profundizaremos en los frutos visibles que produce una vida de oración constante. Cómo transforma nuestras relaciones, nuestra manera de enfrentar la vida y cómo incluso impacta a las generaciones futuras. Cuando establecemos una vida de oración constante, no solo cambia nuestro interior, sino que también comenzamos a ver frutos visibles a nuestro alrededor. La oración tiene un efecto transformador en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en el legado que dejamos a las siguientes generaciones. Uno de los primeros frutos de una vida de oración es la paz interior. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 está escrito: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero sí cambia nuestro corazón. Nos da calma en medio de la tormenta, nos da confianza en medio de la incertidumbre. Otro fruto evidente de la oración es la dirección divina. Muchas veces nos encontramos en decisiones importantes y no sabemos qué camino tomar. La oración abre la puerta para recibir la guía de Dios. En Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 dice:
Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto significa que cuando buscamos a Dios en oración, Él ilumina nuestro camino y nos muestra cuál es la mejor decisión. Un ejemplo claro de esto lo vemos en el rey Josafat. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 3, cuando un ejército poderoso venía contra él, lo primero que hizo fue humillarse y buscar a Dios en oración. La respuesta divina no tardó en llegar, y Dios les dio la victoria sin que ellos tuvieran que pelear con armas humanas. La oración trae dirección, claridad y estrategia que el mundo no puede ofrecer. La oración también fortalece nuestras relaciones. Cuando oramos por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros hermanos en la fe, algo sucede en nuestro corazón. Aprendemos a perdonar más rápido, a tener compasión, a ser pacientes. En Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto nos recuerda que la oración no es solo por nuestras propias necesidades, sino también por los demás. Cuando una familia ora unida, se fortalece. Cuando una iglesia ora unida, se multiplica en poder. Cuando una nación ora, experimenta cambios profundos. La oración no solo transforma al que ora, también impacta el ambiente en el que vive. Otro fruto de la oración constante es la victoria sobre la tentación. Jesús enseñó en Mateo capítulo 26, versículo 41, «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». La oración nos mantiene firmes cuando la tentación se presenta. Nos da fuerzas para resistir aquello que podría apartarnos de la voluntad de Dios. Pensemos en Pedro. Antes de ser arrestado, Jesús le dijo en Lucas capítulo 22, versículo 32, «Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Aunque Pedro cayó en la negación, la oración de Jesús fue la que lo sostuvo para levantarse después y convertirse en un pilar de la iglesia. Esto nos muestra que la oración es un escudo que protege nuestra fe incluso en nuestros momentos de debilidad. La oración también produce gozo. En Juan capítulo 16, versículo 24, Jesús dijo, «Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido». El gozo que viene de ver respuestas a la oración es único. No se trata solo de recibir lo que pedimos, sino de experimentar la fidelidad de Dios en acción. Cada respuesta es un recordatorio de que no estamos solos, de que nuestro Padre Celestial escucha y actúa. Otro fruto poderoso de la oración es la transformación del carácter. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, se nos enseña que al contemplar la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. La oración nos conecta con esa presencia transformadora que moldea nuestro carácter a la imagen de Cristo. Una persona que ora constantemente desarrolla mansedumbre, paciencia, dominio propio y amor sincero, porque la oración es como un espejo donde cada día nos reflejamos más en Cristo. También debemos reconocer que la oración deja un legado. Muchos de nosotros hoy somos fruto de las oraciones de alguien más. Quizás una madre, un padre, un abuelo o alguien en la iglesia clamó por nuestra vida, y esas oraciones abrieron caminos para que llegáramos a Dios. En Hechos capítulo 10 encontramos la historia de Cornelio, un centurión romano. Dice el versículo 4 que el ángel le dijo, «Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios». Esto nos enseña que la oración no se pierde, queda grabada en la memoria celestial y puede bendecir a generaciones enteras. El legado de oración es tan poderoso que trasciende el tiempo. Abraham oró por su descendencia y hasta hoy el pueblo de Israel disfruta de esas bendiciones. Ana oró por un hijo y Samuel se convirtió en profeta de Dios para guiar a toda una nación. Cada vez que oras, estás sembrando semillas que florecerán no solo en tu vida, sino en la de los que vienen después de ti. En este punto quiero animarte a hacer una práctica muy sencilla pero poderosa. Comienza a escribir tus oraciones. Haz un cuaderno de oración. Anota tus peticiones, tus agradecimientos, los nombres de las personas por las que intercedes. Con el tiempo podrás mirar hacia atrás y darte cuenta de cómo Dios ha respondido, de cómo ha sido fiel en cada detalle. Eso aumentará tu fe y te motivará a seguir orando con mayor confianza. La oración también tiene un impacto en la sociedad. Cuando el pueblo de Dios se une en clamor, las cosas cambian. En 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14, está la promesa.
Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La oración tiene poder para sanar naciones, para traer avivamientos, para cambiar la historia. Por eso, querido hermano y querida hermana, nunca subestimes el poder de la oración. No pienses que tus palabras se pierden en el aire. Cada oración llega al trono de Dios. Cada clamor es escuchado. Y aunque la respuesta no siempre sea inmediata o como la imaginamos, Dios siempre responde de acuerdo a su perfecta voluntad. En la siguiente parte veremos cómo la oración no solo produce frutos visibles en nuestra vida personal, sino que también se convierte en un arma poderosa en la guerra espiritual, un recurso divino para vencer al enemigo y caminar en victoria. Hemos visto cómo la oración produce frutos en la vida personal y familiar. Pero ahora quiero llevarte a comprender una dimensión aún más profunda. La oración como un arma en la batalla espiritual. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Cuando oramos, entramos en esa batalla invisible. Puede que no lo veamos con nuestros ojos naturales, pero en el mundo espiritual suceden cosas extraordinarias cada vez que un hijo de Dios abre su boca para clamar. La oración es como un fuego que consume las tinieblas, como una luz que expulsa la oscuridad, como una espada que corta las cadenas que atan a las personas. En el mismo capítulo 6 de Efesios, en el versículo 18, se nos da la instrucción clara: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto significa que la oración no es un recurso ocasional, es un hábito continuo, un estilo de vida, una disciplina espiritual que nos mantiene firmes en la guerra espiritual. Un ejemplo poderoso de la oración en la batalla espiritual lo encontramos en Daniel capítulo 10. Allí vemos cómo Daniel había estado orando y ayunando durante 21 días. El ángel que se le apareció le dijo que desde el primer día en que dispuso su corazón a orar, sus palabras fueron escuchadas en los cielos. Pero también le explicó que el príncipe de Persia, un poder espiritual maligno, se opuso durante 21 días hasta que vino Miguel, uno de los príncipes principales, para ayudar en la batalla. Este relato nos muestra que la oración mueve fuerzas en lo alto, y aunque a veces la respuesta tarde, en el mundo espiritual la batalla ya está ocurriendo. Esto significa que cada oración tuya tiene peso eterno. Cada palabra que pronuncias en oración activa la intervención de Dios en lo invisible. No importa si sientes o no sientes algo en el momento, lo importante es que la oración tiene un efecto real. La oración también es descrita en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, como incienso que sube delante de Dios. Cada oración se acumula como un perfume agradable en la presencia del Señor, y en el momento indicado, Él responde con poder. Otro aspecto importante de la oración en la batalla espiritual es que nos da autoridad. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús declaró: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad se ejerce en oración. No es nuestra fuerza, no es nuestra inteligencia, es el poder del nombre de Jesús que nos respalda. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente. A medianoche comenzaron a orar y a cantar himnos, y de repente un terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. La oración fue el arma que desató un milagro sobrenatural en medio de la oscuridad. La oración no solo libera, también protege. En Segunda de Reyes capítulo 6 se nos relata cuando el siervo de Eliseo se asustó al ver al ejército enemigo que los rodeaba. Eliseo oró y pidió a Dios que abriera los ojos de su siervo, y de inmediato pudo ver un ejército celestial de carros de fuego alrededor de ellos. La oración abre nuestros ojos espirituales para ver que nunca estamos solos, que el ejército del cielo pelea por nosotros. Cuando entiendes esto, tu vida de oración cambia. Ya no oras con miedo, sino con autoridad. Ya no oras como alguien derrotado, sino como un hijo o hija de Dios que sabe que su Padre escucha y responde. La oración es tu escudo, tu espada, tu refugio y tu fuerza. Pero es necesario también entender que la oración requiere perseverancia. El enemigo buscará desanimarte. Hará que sientas que tus oraciones no sirven o que Dios no te escucha. Por eso Jesús contó la parábola de la viuda insistente en Lucas capítulo 18. Allí enseña que debemos orar siempre y no desmayar.
La insistencia en la oración no es porque Dios sea sordo o indiferente, sino porque la perseverancia fortalece nuestra fe y nos prepara para recibir la respuesta en el tiempo perfecto. Y si el Señor pone en tu corazón apoyar este contenido, compártelo con 3 personas hoy mismo. Oremos. Señor Jesús, gracias porque tú llevaste nuestras cargas y conoces nuestras angustias. En tu nombre presentamos toda ansiedad, todo miedo y toda tristeza. Según Filipenses capítulo 4 versículo 7, pedimos tu paz que sobrepasa todo entendimiento para que guarde corazones y mentes. Declaramos reposo sobre quienes no pueden dormir, esperanza sobre quienes se sienten vacíos y fuerza sobre quienes se han cansado. Danos sabiduría para buscar ayuda cuando sea necesario y disciplina para caminar en hábitos de vida que honren tu nombre. Te entregamos los próximos 7 días y creemos que verás fruto en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte, activar la campanita y compartir este video. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, camina con la paz de Cristo y descansa en su amor.